En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada. ¿Fue qué? Revelada. Palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera. ¿Era qué? Verdadera. Y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Pueden sentarse, amados. Como título le hemos puesto a esta pequeña charla o mensaje: palabra revelada. Usted sabe que no es lo mismo una palabra predicada que una palabra revelada. La revelación tiene tres características importantes. Para que una palabra sea revelada, te tiene que enseñar algo de Dios que tú no conoces. También tiene que sanarte. La palabra de Dios no tan solo te revela algo de Dios, del propósito de Dios para tu vida, sino que te sana. Y también la palabra revelada te inspira a alcanzar tu propósito en Dios. Por eso es que hoy Cristo es predicado más que nunca, pero necesitamos que Cristo sea revelado. Porque cuando Cristo es revelado hay cambios. Cuando Cristo es predicado hay entendimiento. Y necesitamos que sea revelado. Y cuando hablamos de revelación, tenemos que entender que esto es una mala palabra en círculos teológicos hoy en día, serio. Porque todo el mundo pretende tener revelación. Y la verdad es que el término correcto es iluminación. Porque al cerrar cercano terminó la revelación de la palabra. Lo que hay es iluminación que se conecta a la temporada que te ha tocado vivir. Que es diferente. Es lo que conocemos hoy en día como lo que es el logos y el rema. El logos es la palabra revelada, la letra, ¿verdad? Y el rema es cómo esa palabra es revelada a tu espíritu. Y cada uno vamos a tener un rema, una revelación de la palabra de acuerdo a nuestra madurez, de acuerdo a nuestra temporada. Por eso es que usted puede estar leyendo el Salmo 23, 20 años de su vida, y usted lo entiende como que Jehová es su pastor y que nada le faltará. Pero hay un día de su tiempo donde esa palabra se hace rema a su espíritu. Porque dejó de ser letra para convertirse en una palabra que trae vida. Que penetra hasta lo más profundo de su corazón. Que divide sus emociones del espíritu. Que lo confronta. Por eso es que el escritor de los Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene vida y tiene poder. Que dice que penetra, es como espada de dos filos que penetra, es más cortante. Esa palabra ahí, cortante, es interesante porque la palabra no tan solo te inspira y te consuela, sino que te confronta. Esa palabra que tiene poder y vida también te confronta. Por eso es que cuando usa el término y llega hasta los tuétanos y divide el espíritu de las emociones, es porque muchos de nosotros necesitamos ser confrontados en nuestras emociones. Porque nuestras emociones nos traicionan. Y tú tienes que aprender a manejar tus emociones
bajo el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Porque cuando la palabra de Dios viene y penetra y divide eso, tú tienes que manejarte en el Espíritu, aunque tu corazón esté herido y partido en pedazos, aunque estés pasando por la situación, aunque tu realidad sea contraria a lo que tú estés hablando. Esa palabra dividió tus emociones del Espíritu. Por eso es que hay gente que habla de sanidad y tiene un cáncer terminal, y otros son bendecidos y sanados, y él todavía no es sanado. Por eso es que es diferente. Entonces, aquí tenemos este caso bien interesante. Y vemos a Daniel en el capítulo 10. Usted sabe que Daniel es un libro, ¿verdad? Es un libro conflictivo desde cierto punto de vista. Y digo esto porque los judíos, que fueron los que Dios le dio escribir el antiguo acuerdo, ellos no ven a Daniel como profeta. Este libro no aparece dentro del catálogo de profetas del Antiguo Testamento de la Biblia hebrea. Para nosotros sí es un libro profético. Y la academia explica esto, que del capítulo 1 al capítulo 6 fue escrito por Daniel, pero que del capítulo 7 en adelante pues fue escrito por otra persona. Y la academia, desde el punto de vista liberal, los liberales establecen que no hay tal profecía, sino que lo que hay aquí es un recuento de una historia que ya se vivió. El que está escribiendo del capítulo 7 al capítulo 12 dice que lo que está Daniel, o lo que está el pseudo Daniel que está escribiendo lo que ya vivió. Porque no se escribe 600 años antes de Cristo, sino que se escribe 150 años antes de Cristo. Pero nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, entendemos que este libro es un libro profético. Y que Daniel, Dios le está revelando cosas y está escribiendo estas cosas, dirigido por el Espíritu Santo. Solamente le traje ese nugget para que usted le pique la curiosidad de leer y estudiar, para que nadie lo engañe. Porque el problema de hoy en día es que la gente adopta algo como bueno, repite eso, pero no enseña lo que aprendió. Y la juventud es muy dada a siempre ser rebelde sin causa, y va a descartar lo que había aprendido por lo que está aprendiendo ahora. Y ahí se nota la inmadurez. Porque cuando, por lo menos yo se lo digo por experiencia, 20 años atrás, cuando yo aprendí un montón de cosas que no me habían enseñado en la iglesia, pues yo tenía mis discusiones y mis argumentos eran basados en lo nuevo, no en lo viejo. Después que pasaron 20 años que me puse a estudiar lo viejo y lo nuevo nuevamente, me di cuenta que yo estaba actuando como un inmaduro neófito, porque lo que yo estaba discutiendo como nuevo no es nuevo nada. Ya ha sido que requete batido y discutido, y se ha establecido que eso viejo es lo que es y no lo que yo creo. Y digo todo esto como fundamento para aplicar esta escritura, porque hay que explicarla bien. Capítulo 10 obviamente viene después del 9. En el 9 Dios le está diciendo a Daniel, le está diciendo: mira, Daniel, 70 semanas están destinadas sobre esto, y le está mostrando un montón de cosas a Daniel, que Daniel dice que se aflojó del estómago, cayó en tierra, que nadie sentía lo que él estaba sintiendo. Pero era tanto lo que estaba recibiendo que se dio cuenta que era frágil. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando Dios comienza a depositar en nosotros, tenga cuidado con lo que usted pide.
Tenga cuidado con lo que usted pide, porque lo que usted está pidiendo, usted tiene que ser capaz de manejarlo. Y Daniel está teniendo todas estas visiones y todas estas cosas. Y comienza a escribir, dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia. O sea, si Daniel fue deportado en el tiempo de los babilónicos y bajo Nabucodonosor, estamos viendo que ya Daniel está entrado en edad. Es el segundo imperio donde Daniel está vivo y le es revelado todas estas cosas. Y la Biblia dice que en el año tercero de Ciro, rey de Persia, le fue revelada palabra a Daniel. ¿Cuál revelación? La del capítulo 9. Y Daniel entendió que esa palabra era verdadera y que el conflicto era grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. No es casualidad que Dios no le revela a todo el mundo las cosas que son grandes y verdaderas. Por lo tanto, tenemos que llegar a la conclusión que si Dios le está revelando a Daniel esto, es porque Daniel podía manejar esta información. Y lo dice el versículo cuando dice, él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Estuvo claro el propósito de Dios. Ahora, ¿por qué sucede esto en la vida de Daniel en este tiempo? Pues mire, sencillo. Daniel era una persona bien inteligente, tenía una capacidad de entender muchas cosas y se había dado cuenta que los años que Dios le había dicho a Jeremías, que eran 70 años que ese pueblo iba a estar cautivo ahí, y que luego de esos 70 años que no lo iba a despintar nadie. Y Jeremías es bien directo cuando le dice al pueblo, y no crean a estos profetas que están hablando de que esto se va a resolver mañana y en un mes y que Dios va a aparecer y va a destruir todo. No, son 70 años. No le crean ni a eso, ni a los adivinos que vengan a decirle estas cosas. Porque esto va a pasar así, son 70 y luego de esos 70 va a venir una palabra que va a despertar un avivamiento y ustedes me van a buscar y yo seré encontrado y yo los volveré a traer nuevamente a esta tierra. Pues Daniel, que estaba leyendo eso y tenía eso en mente, se dio cuenta de que ya estaban cumpliéndose esos 70 años. Y él no veía ese avivamiento en los judíos de querer regresar. Más bien, se habían posicionado en Babilonia. Se habían multiplicado. Se habían puesto en unas posiciones donde ya tenían dinero e influencia. Y no querían regresar nuevamente a empezar de cero. Por eso es que Daniel se lanza y pide perdón al Señor, porque él está como intercesor por un pueblo que ya se ha acomodado. Wow, y esto tiene muchas lecciones para nosotros. Porque cuando nosotros, usted no se ha dado cuenta que cuando nosotros estamos pasando por la salsa y el Guayacán, como decimos allá en nuestra tierra, Puerto Rico, cuando estamos pasando el Niágara en bicicleta, para que usted lo entienda en lenguaje dominicano, el Niágara en bicicleta es cuando más buscamos la presencia de Dios. Es cuando más buscamos la dirección del Señor. Y Dios nos da una palabra y nos dice: tranquilo, yo estoy contigo. Aunque se levante el enemigo como río, no tenga, porque el Espíritu plantará bandera. El fuego no te quemará, las aguas no te anegarán. Y todas esas cosas comienzan a funcionar y a darnos fe para caminar. Pero Dios nunca nos deja una palabra revelada del futuro, profética, donde nos dice a dónde nos va a llevar. Y cuando nos dice a dónde nos va a llevar y hemos llegado a ese lugar,
se nos olvida que todavía hay más. Dígale que está a su lado, todavía hay más. Y el asunto es que Daniel estaba viendo que su pueblo estaba tan acomodado que ya no quería cumplir lo que la palabra decía. Y ahí es donde Dios se le aparece a Daniel. De ahí es donde salen los 21, el ayuno de Daniel, que porque estuvo 21 días y la respuesta no llegaba. Y cuando llegó le dijeron: desde que tú te lanzaste yo fui enviado, pero me detuvo un principado, una potestad, y esto me tomó tanto, y ahora he llegado para decirte estas cosas. Pero ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida diaria en el siglo XXI, aquí donde estamos viviendo a nosotros? Pues mire, sencillo y complicado a la misma vez. Y le voy a explicar dónde viene la complicación. Cada uno de nosotros en este nuevo pacto somos dirigidos ¿por quién? Por el Espíritu Santo, que toma de lo de Dios y nos los hace saber a nosotros por el Espíritu, ¿verdad? Por lo tanto, y ese Espíritu habla. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo habla? Y cuando el Espíritu Santo habla verdad. Es más, Jesús dice: yo enviaré el Espíritu de verdad, que les revelará, que les enseñará y que los guiará a toda verdad y a toda justicia. Amén. Ahora bien, cuando Dios nos da una palabra verdadera, esta palabra viene acompañada de un gran conflicto. Toda palabra de Dios viene acompañado con un conflicto. Y el primer conflicto comienza en la mente tuya. Porque siempre Dios te va a hablar de cosas que tú no estás viviendo todavía. Alábalo si puede. Nosotros quisiéramos que en las buenas Dios nos dé esa palabra, porque tenemos los recursos, porque tenemos la capacidad, porque tenemos un montón de cosas. Pero Dios es experto en mostrarte que no eres tú, que es Él a través de ti. Por eso es que cuando Dios habla una palabra revelada, verdadera, crea un gran conflicto. Porque Dios se aparece en tu camino y te habla de bendición, de prosperidad. Y en ese momento tú estás en olla y no miras nada que viene de camino. Y Dios te está hablando que va a multiplicar la obra de tus manos y que viene una bendición bien grande y que vas a dar y no vas a pedir prestado. Y tú estás en una olla que dice: Señor, si tú no llegas hoy... Y dije eso para despertarlo, ¿verdad? Pero vamos a lo real. A lo real es que Dios te está hablando: mira, te quedan años de vida, vas a ver esto. Y de momento vas al médico y te da un diagnóstico: mira, ve una masita ahí, vamos a hacerte una biopsia porque esto no se ve bien. Esas son las palabras verdaderas. Porque Dios está viendo todos los muñequitos. Mientras tú estás viendo tu presente, Dios está viendo tu futuro. Dios te está hablando de lo que viene. Mire, y por eso es que toda palabra que viene del cielo. Vamos a explicar esto. Mire, usted tiene que entender que toda palabra revelada que viene del cielo, en el cielo, tu futuro es el presente de Dios. Vamos a empezar por ahí. Dios no se muda, no tiene sombra de variación. Él no vive ni en el pasado ni vive en el futuro. Él está en su eterno presente. Y ese eterno presente es una eternidad. Por lo tanto, no hay forma de agarrar, no hay subterfugio ninguno. Él está en su eterno presente, que es la eternidad, donde todas las cosas ya están hechas.
¿Por qué usted cree que cuando Juan ve en Apocalipsis a uno que está donde? Sentado en el trono. Uno que está sentado es uno que terminó su obra. Por eso es que cuando Dios te muestra su presente, crea conflicto porque es tu futuro. Y eso te rompe la cabeza. Pero hoy yo he venido a darte una llave. Ustedes dicen un código, nosotros decimos una llave. Para abrir una puerta que te va a sacar. Porque galá es la palabra para revelado. Galá en hebreo. Y galá es que te vistieron de gala. Y a los que visten de gala no pueden estar presos. Están en una fiesta. Por lo tanto, toda palabra revelada te saca de donde tú estás a otro nivel de entendimiento, de inteligencia. Ya tú entiendes que la palabra revelada para Dios ya está hecha para ti. Es para que veas lo que Dios va a hacer. Pero sé que Daniel comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En otras palabras, yo he venido a decirte hoy que de hoy en adelante toda palabra que tú recibas, la atesores en tu corazón como que ya está hecha en el mundo espiritual. Quizás mis ojos naturales no están viendo lo que Dios ya hizo, pero yo no vivo por vista, yo vivo por fe. Y el justo por la fe vivirá siempre. Ah, mis oídos son mis ojos. Mis oídos en el mundo espiritual son mis ojos. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, no por el ver. Yo no tengo que ver, yo tengo que oír. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios, qué es su palabra? ¿Qué es lo que su palabra está diciendo? Y eso es lo que me va a dar visión. Cuando esa palabra sale del cielo, de la eternidad y del presente de Dios, llega a un mundo que está preso del tiempo. ¿Está qué? Porque eso fue lo que nosotros provocamos en Adán cuando pecó. Adán vivía en una eternidad también, en el presente de Dios. Una vez pecó, quedó preso en el tiempo. Comenzó a caminar el reloj en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, siglos. En otras palabras, comenzaron a tener los tiempos, principio y el fin. Pero hay un texto que dice en Eclesiastés: pero Dios puso eternidad en el corazón del hombre y de las mujeres también, sin que estos lograran entender todo lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. En otras palabras, mientras esto se desgasta, tú eres eterno. Tu esencia es eterna. Y no tan solo eso. Cristo hablando, cuando está hablando con Marta, le dice: Marta, yo soy presente, la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto. Eso lo hemos recitado, pero si eso se revela a tu espíritu, te vuela la tapa de los sesos. Porque yo soy es un verbo presente y está refiriéndose a la eternidad de Dios. Y está implicando en la respuesta: yo soy. Y la fe que sea depositada en mí ya está participando de la eternidad.
Porque aunque esté muerto, vivirá. No tan solo podemos estar muertos, sino que estamos vivos para Dios. Y hay una promesa, que los muertos en Cristo o sea, que ese vivirá está hablando que es en dos fases. Tú vives después de muerto a la presencia de Dios, pero tu cuerpo volverá a la vida y será eterno como Dios lo diseñó desde el principio. Entonces, amado, es importante entender que cuando esa palabra se filtra y llega a nosotros, va a crear un caos. Y el caos lo crea en tu mente porque es como ahora tú le vas a comunicar a otros lo que Dios te ha comunicado a ti. ¿Cómo tú vas a comenzar a vivir lo que Dios te ha dicho? Porque hay una nube de testigos que está viendo que tu realidad es diferente a la verdadera palabra revelada que tú has recibido. Y ahí es donde nuestra mente se nubla, nuestro corazón comienza a palpitar, porque no sabemos comunicar los misterios eternos del Señor para nuestra vida. Pero lo importante de todo esto, hermano, es saber que aunque cree un conflicto grande, cuando una palabra es verdadera y revelada por Dios, no hay infierno, no hay demonio, no hay nada que pueda detener la manifestación de esa palabra. Porque el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios, esa se va a cumplir. Eso es lo que nosotros tenemos que entender y vivir de acorde. Mire, toda palabra revelada, ¿sabe lo que crea? Crea una expectativa, diga expectativa. Crea visión. Crea visión, porque Dios cuando te da una palabra y esa palabra crea un conflicto, ¿qué hace Dios para calmarte? Pues Dios te muestra. Dios te muestra. Usted sabe que uso esto como ejemplo, una historia bíblica como ejemplo de lo que le estoy hablando. En el caso de David, cuando Saúl es desechado, Dios le dice a Samuel: Samuel, no lo llores más, levántate y ve a la casa de Isaí, porque allí yo tengo uno que yo quiero ungir, porque ese es conforme a mi corazón. Pero ¿dónde vivía Samuel? En Ramá. ¿Dónde vivía David? En Belén de Judá. ¿Qué quedaba en el medio? Gilgal. ¿Dónde estaba Saúl, endemoniado y loco? En Gilgal. Y para llegar, hablo como boricua aquí, pero para llegar desde Ramá hasta Belén había que pasar por Gilgal. Y Samuel le dijo: Señor, pero tú lo que quieres es que Saúl me mate. Y él le dijo: no te preocupes, si te preguntan, dile que tú vas a ofrecerme sacrificio. ¿Qué le está diciendo? Sí, que te pueden picar, pero tu vida será mi sacrificio. Para los que piensan que Dios lo mandó a mentir. Sí, para quitarte esa duda de la mente, que Dios no lo mandó a mentir. Dios le estaba diciendo la verdad. Sí, dile que tú vas a ofrecer el holocausto. El holocausto, si pasa, pues entonces es lo que van a comer en la mesa. Pero si eres tú, moriste haciendo lo que yo quería. Alábalo si puede ahora. Pues Samuel pasó y le preguntaron, y él dijo: voy a ofrecer holocausto. Y lo dejaron pasar. Y cuando llegó, ustedes saben lo que pasó, la historia. Allí estaban todos los primeros machitos, todos bien perfumados, todos vestidos. A David no lo invitaron a la fiesta.
La razón era porque David era joven y nadie se atrevería a apostar a que David iba a ser el elegido. Chamaquito de 16, 17 años no podía ser rey. Por eso es que David no es invitado. Estaban los demás. Y cuando Samuel llegó y vio al primero, dijo: wow, este es grande, alto, fuerte, bien parecido, este es. Y el Señor dijo: no, ese no es. Tú lo ves lindo por fuera y todo y grande y da todas las medidas, pero ese no es. Porque tú miras lo que está afuera, pero yo miro el corazón. Ay, yo quisiera predicarle eso, Porque hay gente que te está viendo y te ve chiquito, a lo mejor no te ve tan lindo, te ve a lo mejor que cojea, te ve de una manera. Pero eso es lo que la gente está viendo. Pero Dios está mirando que ahí hay un corazón dispuesto a obedecer a Dios, a someterse a su palabra, a cumplir su propósito. A dejarle saber al mundo que no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bueno, ¿por qué le digo esto? Vamos a adelantar la historia, porque si la gente le encanta a David, uno puede predicar de David todas las veces, pero mire, lo grande es que usted sabe, pasaron los 7, ninguno es. Le pregunta a Samuel: bueno, yo soy profeta y nunca mis palabras han caído en tierra. Aquí tiene que estar el rey. ¿Tú no tienes otro hijo más? Y él le dijo: bueno, yo tengo uno, pero ese es un chamaquito, yo lo tengo allá, velándome las ovejas. Pues dice: pues tráelo, porque aquí no come nadie hasta que ese no llegue. Varón, dame un do menor ahí. La mesa está preparada, dijo Jesús, y todos vienen bajando y faltas tú. Aleluya. Puede estar todo servido, puede parecer todo perfecto, pero Dios dijo que eras tú y no es nadie más. Llegó David, no le dio tiempo a perfumarse, a bañarse, venía apestoso oveja, apestoso a lo que sea, llegó del campo todo enmoruzado. Y cuando entró, lo más seguro: ¿pero por qué me llamaron a mí? Tú has orado. ¿Por qué te llamaron a ti? Ay. Porque desde chiquito tú estabas diciéndole: Señor, aquí estoy yo. Y yo en esto veo tu mano poderosa. Veo cuando el león, cuando el oso, y tú me das la inteligencia, me das la fuerza para agarrarle y arrancarle la cabeza a estos leones y esto, y cuidar de lo poquito que tú me has dado. Y llegó y lo ungieron delante de sus hermanos. Y ahí se cumple lo que él dice en el Salmo 23: aderezarás mesas delante de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ahora bien, luego de eso, David ungido, pero todavía no está en posición, y el papá lo manda. Siente el papá mandarlo para que vaya a la batalla, porque había una batalla entre los filisteos y los israelitas. Y mandan a David. David, cuando lo mandan, es obediente y se prepara para ir a la guerra. Y el papá le da pan, le da queso y le dice: le vas a entregar estos a estos, estos a estos. O sea, le da un plan. Y David se prepara, pero antes, una de las preparaciones de David, ¿sabe lo que fue? Que a mí me llama mucho la atención. Es que David no salió a lo loco. David tenía una responsabilidad, que eran las ovejas de su padre. Y dice que puso esas ovejas con un guardia. Buscó a alguien que se encargara de lo que era de él. En otras palabras,
tú nunca podrás ir al próximo nivel si no dejas tu nivel en orden. El asunto es que cuando David llega al campamento, ¿verdad? Hay una parte de la historia que dice que los hermanos de David, los 3 hermanos mayores, habían ido con Saúl y no habían regresado. Pero David era el único que de jovencito había ido al palacio y había regresado con su padre. ¿Se acuerda cuando se le metieron los demonios? Que a alguien se le ocurrió decirle: mira, hay un muchachito que canta, que es valiente, que es guerrero, y el tipo está lleno, así que lo podemos traer. Y lo trajeron. Pues tráigamelo. Y cuando lo trajeron, mientras David cantaba, se le iban los demonios a Saúl. ¿Y qué usted cree que David cantaba? ¿Qué usted cree que cantaba? Ningún principado, ni las potestades, ni arma forjada, ¿quién podrá enalecido, ido el enemigo, ¿quién no has vencido? ¿Quién podrá? Y cuando David comenzaba a cantar con el arpa, los demonios que tenía Saúl se iban. Ahora yo le quiero decir algo. Mire, eso ahí lo que nos está enseñando es que David había recibido una unción, una palabra, ¿verdad? Y eso creó un conflicto entre su familia, entre él. Pero sin embargo Dios le dio el privilegio: yo te voy a enseñar para dónde es que yo te llevo. Porque entre todas las personas que podían ayudar a Saúl, ¿por qué escogieron a David? Porque Dios quería que él fuese y viera a primera mano dónde él se iba a sentar, lo que Dios tenía preparado para él. Usted se imagina ese chamaquito entrar por el palacio, empezar a mirar todos esos alcahuetes, todos esos lambones allí, todas esas mujeres que servían a Saúl, a su familia. Y llegó David, miraba y decía: wow, ¿para aquí es que yo vengo? Esto es lo que Dios preparó para mí. Y esos días comiendo caviar, comiendo ribeye. No, ribeye no, yo no sé lo que yo comí. Bueno, el asunto es que David estaba mirando, porque Dios te da una visión de dónde te va a enviar. Ahora, para llegar a ese trono, ya usted sabe lo que él tuvo que pasar. Pero el asunto es que les quiero repetir eso: que Dios, cuando te da una palabra, revelada de tu propósito, Él te va a dar la visión. Tú vas a ver en visión a dónde es que Dios te va a llevar. Ahora, del dicho al hecho hay un gran trecho que tendrás que recorrer. Ahí es donde tú tienes que comprender la visión y tener inteligencia, que es sabiduría aplicada en todo momento. Si seguimos con el ejemplo de David, cuando David llegó al campamento, ¿verdad? Los primeros que le hicieron frente, ¿quiénes fueron? Sus hermanos. ¿A qué tú has venido? ¿Dónde dejaste esas pocas ovejas que te dejó el viejo? Yo sé que tú eres soberbio, que lo que viniste aquí fue a ver la guerra, porque tú haces unos cuentos que tú le metes mano a leones, que tú le metes mano a osos, y nadie te ha visto. Nadie ha visto nada de eso. ¿Y qué David dijo? Papito, si yo lo que vine fue a traerte pan y queso y un mensaje de papá que los quiere mucho. Y bajó la guardia y se fue. Eso es inteligencia. Porque David sabía en ese momento que la guerra de él no era con su hermano. Había un gigante que él tenía que derrumbar. Ay, tú estás peleando con tus hermanos cuando hay un gigante que tú tienes que arrancarle la cabeza para que tú pases al otro lado, a donde Dios quiere que tú llegues. Inteligencia es saber cuándo hablar y cuándo callar. David no pleiteó su caso. David podía haberle dicho a su hermano: papito, ¿tú no te acuerdas cuando allá me ungió Samuel que yo soy el rey?
que tú deberías quedarte calladito, te ves más bonito. Porque cuando yo esté, te voy a mandar a ti a limpiar los corrales de los burros y de la... No, usó soberbia, nada de eso. Dice que bajó la guardia y se fue de ahí al otro lado a escuchar lo que estaban diciendo, que era lo que le iban a dar al rey. Porque yo dije esta mañana y digo hoy, Dios no te va a mandar una misión si no hay provisión. Y todo lo que el rey estaba dando era la provisión que David iba a necesitar. Pero cuando lo llevaron donde Saúl, que Saúl lo vio y le dijo: papito, tú no vas a poder meterle mano a ese gigante. Ese gigante es un soldado de guerra de mucho tiempo. Ya tú viste que está grande y armado hasta los dientes. Y encima de eso tiene un escudero. Y tú eres un muchacho. Ahí te toca hablar. Porque esa era la autoridad máxima. Ahí te toca pleitear tu caso. Y David lo primero que fue lo que primero dijo: nadie tenga temor de este filisteo incircunciso. ¿Sabe lo que estaba diciendo David? El que tiene inteligencia de la visión tiene relación con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo pone palabras en su boca. David no dijo que era un gigante. David se refirió al aspecto espiritual. Él no es del pacto. Podrá ser grande, podrá estar armado, pero no es del pacto. Y los que no son del pacto no están bajo el cuidado, no están bajo la supervisión, no están bajo la protección del cual nosotros estamos, porque estamos en el pacto. ¿Y cuál era el pacto? ¿Usted sabe cuál era el pacto? ¿Alguien lo sabe? El pacto era el de Abraham. David estaba bajo el pacto de Abraham, que decía: en ti serán ¿qué? Benditas todas las naciones de la tierra. Los que te bendigan serán bendecidos, mas los que te maldigan, maldición caerá sobre ellos. Quédese con esa para que usted vea el desenlace de esto. No tengan temor, porque este filisteo incircunciso, él no es del pacto, nosotros estamos del pacto. Y después le dijo: mira, tu siervo era... David se las traía. El que está conectado con el Espíritu sabe su momento. Y como yo hablaba esta mañana acerca de cuando Pablo dice: y me extiendo a lo que está delante, olvidando todo lo que queda atrás. David aquí sabía que su pasado se había quedado atrás, que él había llegado a su presente. ¿Y qué quiero decir con esto? Que tus mejores días no están en el pasado. Tus mejores días están en tu presente y adelante de ti. Oh, yo he venido a decirle aquí a gente que experimentó gloria hace 20, 30 años, que la gloria postrera siempre será mayor que la primera. Que tus días no se han acabado, que tus días están comenzando a una nueva gloria que Dios tiene preparada para ti. Tu siervo era pastor de ovejas. Ya yo no soy pastor de ovejas, yo vengo aquí como guerrero. Tu siervo era pastor de ovejas. Y cuando venía un oso yo le metía mano, cuando venía un león yo le metía mano. Lo que Dios me entregó nadie me lo va a quitar. Y este será igual que el león y que el oso. ¿Usted cree que eso movió a Saúl? Para nada. ¿Sabe lo que movió a Saúl? Busquen su Biblia, que hay una palabrita ahí que cambia el escenario. Y para mí que eso se lo recordó el Espíritu, el que estaba escribiendo. Porque dice así mismito: y añadió David. Primera de Samuel capítulo 17. Dice: y añadió David y dijo: Jehová, que me entregó al león y al oso, también me entregará a este filisteo incircunciso. Mire, cuando él dijo Jehová, Saúl dijo: bueno, si es Jehová, si Jehová fue. ¿Y por qué usted cree que Saúl lo convenció eso?
Usted tiene buenos maestros, aprenda. Usted sabe que hay un mandamiento que dice: no tomarás el nombre de Dios en vano, porque no tomará a Dios por inocente al que lo haga. Si alguien sabe, no como ahora, que decimos Dios me dijo y Dios no te dijo nada. Dios habló y Dios no habló nada, hablaste tú. Pero antes no era así. Antes ni se podía mencionar el nombre de Dios. Por lo tanto, si tú me metías a Jehová, era porque verdaderamente era Jehová. Por eso es que cuando él mete a Jehová, Saúl dijo: bueno, vete y que Jehová esté contigo. Estaba poniendo el nombre de su familia, el nombre de su nación, el nombre de su ejército, todo en las manos de un chamaquito. Todo porque entendió que Jehová estaba con él. Y cuando David se enfrenta, porque no quiero seguir la historia larga, cuando David se enfrenta con el gigante, la parte culminante es cuando Goliat lo vio, dice que lo menospreció y dijo: tú vienes a mí con palo y con piedra como si yo fuera un perro. Tú no tienes que hablar mucho, tu actitud dice más de lo que tú hablas. David le estaba diciendo: sí, tú eres perro. Primero porque tú no eres judío. Y segundo porque tú no eres del pacto. Pues tú eres un perro. Y como eso vengo a tratarte. Y eso le molestó tanto. Porque ese filisteo sabía lo que David estaba haciendo y lo que implicaba eso. Él lo reconoce cuando le dice: no soy yo, filisteo, y ustedes son los siervos de un Dios. En otras palabras, ustedes se jactan de que ese Dios los libra de todas las batallas, que ese Dios es más grande que los dioses de otras tierras. Pues yo soy de esa tierra. Mándeme uno que me meta mano, y si me mete mano y me gana, nosotros le serviremos. Pero si nosotros le ganamos, ustedes nos van a servir a nosotros. Y lo hizo por 40 días y 40 noches. Y tenía todo el mundo temblando hasta que llegó David. Cuando llegó David, oyó las mismas palabras y no tembló, sino que dijo: ¿quién es este que se atreve a desafiar a los escuadrones del ejército del Dios viviente? Mire, dígale a su hermano: esto es cuestión de perspectiva. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú lo ves? Si tú ves a Dios en el asunto, tú no ves el gigante, tú ves al león de la tribu de Judá. Ahora bien, la cuestión es que aquí el punto culminante es cuando este hombre ve y lo menosprecia y le dice que tú vienes con palo. Y dijo que maldijo a David por sus dioses. En ese momento que Goliat pronunció esas palabras, cayó en la trampa. Cayó en la trampa. Por eso se escribe el Salmo 27 que dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién he de atemorizarme? Porque ellos tropezaron. Tú no hiciste nada. Ellos tropezaron y cayeron. Lo que era una victoria fácil de un gigante, un escudero, contra un muchacho con palos y piedras, se convirtió en una guerra de dioses. Por eso es que usted ve una teología constante en el Nuevo Testamento. El Padre intercediendo y diciéndole: estad quietos y reconocer que yo soy Dios y que yo pelearé. En el Antiguo Testamento había una guerra de dioses. Todo era el Dios de Israel contra los dioses de los paganos. Hoy en día nosotros somos más inteligentes y sabemos que hay un solo Dios, porque no puede haber otro Dios, porque el Dios que nosotros le servimos es todopoderoso, todo lo sabe y está en todo lugar. Por lo tanto, no hay espacio para otro Dios. No hay uno que sepa más que Él y no hay uno que sea más grande que Él. Pero hay batallas, o las peleas tú o las pelea el Dios que tú sirves. Yo prefiero que Dios pelee las batallas.
Y cuando maldijo a Dios, yo me imagino en el cielo. Usted que los predicadores, ¿verdad? Tenemos una gran imaginación. Pero yo me imagino en ese momento cuando Goliat maldijo a Dios por sus dioses, lo oyó el verdadero Dios. Y dijo, metiste a tus dioses, perdiste, papito. Perdiste. Porque ahora no se trata de David y tú. Se trata de los 5 dioses que ustedes tienen contra mí, que soy el Dios verdadero. Sacó la guerra del mundo natural al mundo espiritual. Y yo me imagino porque la Biblia dice que hay una parte donde Dios a través de Isaías dice: digan los otros dioses como yo digo, lo que va a pasar antes que suceda, y sucede. Ninguno de ellos puede. Yo soy el único Dios verdadero, y fuera de mí no hay otro. Por eso es que todo lo demás que pasa estaba ya planificado por el Dios de allá arriba. Se metió Dios, como dicen aquí. Se metió. Yo no sé dónde lo tenían escondido, pero allí se metió Dios. Por lo tanto, toda palabra revelada que Dios nos da va a traer conflictos grandes. Pero es en esos conflictos donde tú vas a ver la mano poderosa de Dios. Es en esos conflictos donde tú vas a aprender a creer. Mire, yo le voy a dar unos testimonios. Y yo no sé si estos testimonios me traigan problemas, pero conviene que yo diga las cosas que Dios ha hecho. Yo llegué a este país en 5 años a levantar una obra desde Orlando, ¿verdad? Casa de Pan, mi pastor, mi hermano Abraham. Aquí se cumple la palabra que el mayor servirá al menor. Y yo contento, porque es menester que él crezca y que yo mengüe. El asunto es que Casa de Pan en Orlando está en una transición poderosa. Dios está añadiendo un montón de gente y no cabían en el lugar donde ellos estaban. Y nosotros aquí no teníamos templo, y de allá me sustentaban. Mi hermano me reúne y me dice: mira, papito, tenemos que hablar porque es que voy a hacer una transición, me voy a meter en otro lugar, no sé cuánto me va a costar, pero esto vamos a dar reducciones y un montón de cosas. Y ya yo me estaba preparando, yo sabía que me estaba hablando. Pero el asunto es que de buenas a primeras me dice: papito, mira, de ahora en adelante no puedo hacer nada. Yo me voy a quitar la mitad del sueldo, le voy a quitar el sueldo a muchos pastores, porque vamos a meter en un sitio donde arrancando necesitamos $160,000. Para alquilar el sitio nos quitan 60. Para acondicionarlo se nos va como 100. Así que de ahora en adelante, papito, Dios se va a manifestar. Y yo, Dios se va a manifestar. Pero que usted cree que yo soy Superman. A mí me corre sangre por las venas. Yo estoy en la tierra. Yo tengo familia. Tengo compromisos contraídos. Todo eso pensando yo. Para que usted vea una palabra. Pero yo tengo una palabra desde el 2015 donde Dios me dijo: te llevo a República Dominicana, me levantarás casa a mí allí. Y así como Abraham, que el Señor le dijo: sal de tu tierra y tu parentela a esta tierra que te voy a mostrar. Pues yo creí en esa palabra, me vine en el 2019. Lo primero que pasó fue la pandemia en el 2020. Yo dije: o llegué temprano o llegué tarde. Sí, porque toda palabra va a crear conflicto, se lo estoy diciendo. Ahora esto es experiencia personal. Yo recuerdo que en medio de la pandemia que parecíamos astronautas, ¿usted se acuerda? Que había que quitarse la ropa afuera, lavarla, y todo eso era un misterio tremendo. Y uno iba con, ya te sabes. Y yo en una dije: wow, Dios mío, Señor. Y le confieso que mi ánimo decayó y yo le pedía: Señor, pero explícame, no entiendo, estoy pasando por esto. Y recuerdo que en ese mismo momento recibí una llamada de un pastor que hacían 20 años no hablaba conmigo. Y no sé cómo consiguió mi teléfono y lo consiguió. Y me dijo: mira, David, te estoy llamando porque estaba orando hoy. Yo no sé por qué el Señor me trajo a mi memoria, pero me dijo que te dijera que tus mejores días están por llegar.
Mire, mi hermano, yo me eché a llorar. Yo no le conté nada, yo me eché a llorar y recibí esa palabra. Bueno, la cuestión es que esto está pasando recientemente, donde mi hermano me dice esto. Y yo digo, ¿y ahora, Señor, cómo vamos a hacer? Bueno, tan pronto eso sucedió, yo tenía una promesa de una hermana de la iglesia que tenía un local que ella lo había destinado para un negocio y no se le dio. El lugar estaba bien rústico y ella nos los había prometido hace 2 años, pero no hacía nada. En el momento que se me cortó, que por cierto, ahora lo vas a ver. En ese momento que está pasando esto, Dios le dice, vamos a meterle mano al local. Y ella le metió mano al local, ella puso todo, ella arregló todo, me lo dio state of the art, nuevecito, todo bien planificado, una oficina del pastor, un nursery, y en la nave, y todo bien chulo, una cosa, hasta el techo tiene un cielo, así que cuando la gente entra se queda mirando al cielo. La cuestión es que cuando eso sucede, ¿verdad? Yo entonces voy temblando y me dice, bueno, hermana, vamos a hablar del contrato de renta y eso. Y me dice, bueno, mira, yo he sentido esto. Este va a ser mi diezmo para el Señor. En 4 años no vas a pagar un centavo de renta. Alábalo si puede. ¿Sigo o paro? Obviamente me dio el sitio, no me dio la silla, no me dio el sonido, no me dio el micrófono, nada. Y yo dije, no, está bien. Gloria a Dios, ya tenemos el sitio. Ya tenemos 4 años para trabajar. El asunto es que entonces empiezo a hablar con los hermanos para la silla. Me dieron, yo había conseguido un contrato de comprar esas sillas en China. Pero cuando averigué el proceso de entrarlas aquí, no quise comprarla en China porque valen más caro el sacarlo de aduana que el traerlo de China. Y dije, no voy a pasar lucha con esto, lo voy a comprar aquí. Y de $14 que me salía cada silla de esa que usted está sentado, a $46 que la venden aquí. Pues nada, yo dije, pues en vez de comprar 100, voy a comprar 50 primero. Y el asunto es que me comunico, me hacen ¿cómo se llama eso? La hoja de la cotización y qué sé yo. Me tardo, yo no sé por qué me tardé en pagar. Y una yo digo, bueno, Señor, déjame llamar a esta gente, porque esta gente dice que son americanos. Y hay un teléfono aquí de Chicago. Entonces llamé allá. Cuando llamo allá, me contesta una persona que suena dominicano. Y empezamos a hablar y dice, mire, varón, yo lo que necesito saber es si usted coge una tarjeta, porque aquí me están pidiendo el dinero cachilín y en dólares. Y no dan plan de pago, nada de eso. Entonces me faltan $500 y yo quisiera saber si se los puedo pasar por un CEL o le puedo dar una tarjeta de crédito. Me dice, no, crédito no, pero el CEL me lo puedes pasar. Ah, pues gloria a Dios, ya tengo para las 50 sillas iniciales. El hombre me oye y me dice, pero ven acá, ¿tú estás en Santo Domingo? Sí, yo estoy en Santo Domingo, hace 5 años estoy haciendo una obra así, te le explico. Dice, pero es que tú no suenas dominicano, tú suenas puertorriqueño. Y sí, yo soy puertorriqueño, así. Y entonces me dice, yo estudié en Puerto Rico. Y yo, ¿dónde estudió? En la Interamericana, en la Universidad de Puerto Rico. ¿Usted estudió en el seminario evangélico? Y me dice, no. Yo estudié en el colegio bíblico Mizpa. Cuando me dijo eso, yo vi el cielo abierto. Le voy a explicar por qué. El colegio bíblico Mizpa es el colegio de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, de los cuales mis padres, reverendo Gregory Velázquez y la hermana Débora Velázquez, que ya moran con el Señor, eran ministros ordenados de ese concilio. Y ahí fue que yo me crié. Y cuando él me dijo eso, yo dije, varón, pues tú tienes que conocer a la vieja mía, el viejo mío que está con el Señor, la hermana Débora, el hermano Gregory. Y el hombre me dice, ¿cómo? Si tú supieras que tu papá Gregory me pagó los estudios en él.
Y yo le voy a decir una cosa, en primera instancia, yo como que, ¿sabes? Porque hay gente que dice que te conocen, que saben, y uno dice, y yo dije, de verdad, ese no suena a mi papá, pero déjame ver si le saco más información. Y me dice, tu papá era amigo de un abogado que había cerca de tu casa. Y tu papá convenció a ese abogado para que él pusiera la mitad y tu papá puso la mitad. Y ya la historia me hacía sentido. Yo no sé cuál tú eres, pero yo conocí a uno que se llamaba David. Yo dije, ese soy yo. Y fui a tu casa. Y le dije, pues mira, varón, esto es lo que está pasando aquí, me quedé ahí. Entonces él me dijo, mira, varón, yo siento una deuda de gratitud. No se crea, no me la regaló, ¿sabe? Por si acaso. Pero me dijo, mándame ese estimado para atrás y yo te voy a mandar para atrás. Las sillas que valían 43, él las subió a 46, pero me dio un 50%. Me salieron a $23. Y le dije, pues mira, varón, no me mandes 50, mándame 75. Nos hacía falta los aires. Y había que meter allí bastante aire. Y una hermana de momento dice, hermano, mire, yo siento poner los aires. Vamos a poner los aires. Dígame cuánto es y yo voy a mandar a mi primo que instala aire. Ya tenemos los aires. Me faltaba la consola. Y un hermano dijo, yo pongo la consola. Mire, cuando Dios está en el asunto. Yo estoy diciendo estos testimonios para que usted vea que Dios es fiel. Que cuando Dios da una palabra, aunque cree un conflicto, aunque tú pienses que esto no se va a dar, ahí es cuando Dios se luce, porque Dios es experto en hacer lo imposible posible. Yo les puedo decir, hermano, el pastor Joan es mi publisher. Usted sabe que yo y mi hermano tenemos más de 15 grabaciones y ahora no se venden discos. Ahora todo es digital. Y el asunto es que yo recibí una cantidad que no era mucho. Pero desde que me cortaron mi ayuda, eso se ha multiplicado. ¿Quiere que le diga el último testimonio para que usted cree en Dios? El mes pasado, el día 13, me tocaba pagar mi carro, mi pagaré. Y voy al banco con el dinero, mire, yo le doy el número de cuenta y cuando le doy el número de cuenta, la señora me dice, ¿usted quiere pagar un pago adelantado? Porque ese pago ya está. Mire, el Dios que yo le sirvo, el Dios que usted le sirve, es un Dios de milagro que hace. Eso es lo último que me acaba de pasar, hermano. Y le digo más, mientras menos uno piensa, hay veces que estamos así diciendo, Señor, y esto y lo otro. Y de momento yo recibo, ¡bum!, me llega un PayPal, me llega un Zelle, me llega una ofrenda que yo no sé ni quién es, anónimo. Pero Dios ha suplido. No me ha faltado nada. Porque cuando Dios da una palabra, cuando Dios da una palabra revelada, aunque el conflicto sea grande, esa palabra se va a cumplir. Lo que tenemos que es comprender a Dios y tener inteligencia en entender. Lo que no entendemos ahora, lo vamos a entender después. Mira, yo quiero terminar con esto. El clímax de este mensaje y la aplicación más grande que yo te puedo decir es la siguiente. Cuando Dios te da una palabra revelada del cielo, cuando hay una palabra de Dios que viene a tu vida, apunta esto por ahí hoy 16 de marzo del 2025. Dios siempre te va a hablar de algo que no es lo que tú estás viviendo ni lo que tú estás viendo.
Al contrario, lo que Dios te está diciendo es contrario a lo que tú estás viviendo o a lo que tú estás experimentando. Esa es la señal más grande de que la palabra fue verdadera. Cuando la palabra va en contra de tus circunstancias y de tu realidad, es que Dios ha intervenido en tu vida para dejarte saber que tú no te manejas por tu realidad, sino por la palabra verdadera que Dios te da.